Federico y su equipo encontraron un barco hundiéndose, lleno de huecos de corrupción por donde se le entró el agua a ese buque grande que es esta alcaldía. Se logra estabilizar financieramente, se logra erradicar y tapar todos esos huecos de corrupción, haciendo las denuncias y demás, pero ya estamos en la fase de que ese buque lo tiene que poner a andar. Me encuentro en el despacho del concejal por el movimiento político Creemos, Alejandro de Beut Arango. Y bueno, pues la idea es saber quién es Alejandro y pues por qué está por aquí, ¿no? Así que Alejandro, gracias por el espacio, por tu tiempo y bueno, bienvenido. Muchas gracias, Cristóbal. No, bienvenido aquí a mi oficina. Siempre bienvenidos aquí todos los periodistas y obviamente pues toda tu comunidad para contarles quién es Alejandro y qué estamos haciendo y que conozcan un poquito como de mi vida también, porque aquí el día a día muchas veces lo consume a uno en tanto tema. Seguramente mucha gente pues lo ve en YouTube o lo ve en actos y pueda pensar, bueno, pero Alejandro, ¿de dónde salió? Esto no, uno no amanece un día sentado en una silla del Consejo de Medellín. No, y sí que me ha costado. Yo tengo 35 años, soy abogado de profesión. Esta es mi segunda oportunidad que me lancé al Consejo Distrital. La primera vez perdí y esta vez ya logré llegar al Consejo. Este era un sueño que tenía desde que estaba en la universidad. Yo vengo trabajando con Federico Gutiérrez hace más de 15 años. Fui edil de la Comuna 14, luego me lancé al Consejo, perdí, ahí estuve en la primera administración de Federico como secretario de Juventud, como director del Banco de las Oportunidades. Luego me voy a hacer una maestría a España, allá a tu tierra, a Valencia. Regreso y me encuentro nuevamente con Federico Gutiérrez, que él estaba ya armando su campaña presidencial. Me recorro todo el país con él, una experiencia espectacular. Y luego ya vengo y me lanzo otra vez al consejo. Fico queda de alcalde nuevamente y yo quedo de concejal. Recordemos que el movimiento político Creemos logra 8 curules en el consejo. Yo quedé como la cuarta más votada de esa lista. Y bueno, y aquí vamos ya 1 año y medio, casi 2 años ya como concejal del distrito de Medellín y feliz aquí desarrollando todos estos temas y todo este proyecto político. ¿Qué había en el Consejo que a Alejandro le llamaba la atención como de decir, mira, mi bandera es esta y yo creo que hay que apoyar más esto? Lo primero que yo veía era que el Consejo de Medellín tenía unos personajes que llevaban 4 o 5 periodos ahí, más de 20 años. Y la ciudad renovó el Consejo Medellín en un 86%. De 21 concejales, 18 llegamos nuevos. Y ese fue un mensaje muy importante de la ciudad, porque no solo salió a votar masivamente por Federico Gutiérrez y en contra del nefasto gobierno anterior de Daniel Quintero, sino que también renovó el Consejo Distrital, que en su momento fue cómplice o le siguió todos los mandatos a Daniel Quintero en su mayoría. Entonces yo creo que ahí entrar en una nueva generación política, en una renovación política, era uno de los primeros puntos. El segundo es como un empresario, porque yo soy empresario, yo tengo empresa, se involucra en temas públicos y políticos, que yo creo que eso también hay que mandar un mensaje. Los empresarios tenemos que hablar, tenemos que proponer, tenemos que salirnos de nuestro estado de confort y empezar a pensar en la comunidad, en propuestas de ciudad, y eso lo estamos logrando acá desde el Consejo, ser una voz fuerte también para ese tema, corregir lo que no está funcionando bien, obviamente proyectos no solo dentro del plan de desarrollo, sino también sueños que uno tenga de ciudad. En mi caso, tengo un sueño de muchos años con el tema del río Medellín, que ha sido una de las banderas más fuertes que nosotros hemos traído aquí al Consejo. No solo hacerles debates de control político, sino proponer qué vamos a hacer con ese corredor que tenemos del río Medellín, que se vuelva en un eje que no solo transforme la ciudad, sino que sea un punto de encuentro para la comunidad. Alejandro, si todo el mundo dice que quiere un bien para la ciudadanía, ¿por qué no se ponen de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa ahí? Yo creo que
más que ponernos de acuerdo, es tener la capacidad de escuchar a las diferentes opiniones que se dan, no solo acá en el Consejo, sino escuchar a los gremios, escuchar a la sociedad civil y poder compilar y tener un proyecto de acuerdo. Por eso es que esa palabra es muy bonita. Lo que nosotros hacemos acá son proyectos de acuerdo. Nos tenemos que poner de acuerdo frente a un tema para poder construir un proyecto de acuerdo, que es un documento público que es el que rige, digamos, las políticas públicas de la ciudad. Entonces yo creo que aquí nos falta más escucha, menos egos y pensar más en el bien común y no en el bien particular. Y ahí es donde el Consejo tiene que llegar a esos acuerdos. Y creo que en algún momento lo hemos logrado. Recientemente llegamos a un acuerdo con las diferentes bancadas frente a unas vigencias futuras que llegaron, unos recursos, y teníamos que definir en qué las íbamos a destinar y en ese momento estábamos en plena ola invernal. Unos decían que había que invertir más en el tema de riesgo y en el tema medioambiental, y ahí fue donde nos pusimos de acuerdo y se le destinaron unos recursos muy importantes para poder abordar la crisis climática que tenemos en la ciudad. ¿Cómo resumirías un poco la gestión de Federico? Esa pregunta me la hacían ayer unos empresarios y yo les respondo de la siguiente manera como para entenderla. Federico y su equipo encontraron un barco hundiéndose, lleno de huecos de corrupción, por donde se le entró el agua a ese buque grande que es esta alcaldía, porque recordemos que este es el conglomerado público, el segundo conglomerado público más importante del país, se estaba hundiendo, estaba a punto de ahogarse y de naufragar. Se logra estabilizar financieramente, se logra erradicar y tapar todos esos huecos de corrupción, haciendo las denuncias y demás, pero ya estamos en la fase de que ese buque lo tiene que poner a andar. ¿Con qué? Con los programas y los proyectos que quedaron en el plan de desarrollo, que se empiecen a ver las diferentes obras, que efectivamente él ya está entregando obras como lo son los diferentes escenarios deportivos, algunas vías, están pavimentando algunas vías. Entonces ya vienen los grandes proyectos que están en licitación en este momento, como Primavera Norte, como las casas recreo, que son esas casas verticales para temas de deporte y actividades culturales. Se vienen, por ejemplo, también los diferentes escenarios deportivos que ya se están entregando. Algo muy importante es lo que se quiere hacer con el estadio Atanasio Girardot, que va a tener una remodelación muy importante y muy concreta. El edificio C5, que va a ser ese edificio tan importante en materia de seguridad. O sea que las obras ya están en esa fase de ejecución, en esa fase de contratación, para que el alcalde y todo su equipo puedan entregar esas obras en el año 2026-2027. Los presupuestos están, todos los mecanismos están para que este barco que se encontró hundiéndose, pues lo pongan a flote y lo lleven a una velocidad que está pidiendo la ciudad. Eso significa que cuando Federico termine su mandato va a entregar una ciudad, un distrito saneado. Esa es la idea, un distrito saneado financieramente, que ahí se viene haciendo un ejercicio importante, no solo en el recaudo de los impuestos, que de hecho aumentó porque la gente, al recuperar esa confianza ciudadana, pues la gente ya paga más oportunamente sus impuestos porque se ven bien invertidos. Ahora bien, también se está subsanando financieramente algunos temas en EPM, por ejemplo el caso de Afinia, que Afinia hoy en día está desangrando las finanzas públicas de EPM y por eso ya se están planteando soluciones al gobierno nacional para devolver la operación de algunos departamentos que tiene Afinia para ir saneando un poco. Miren también, por ejemplo, lo de Tigo Une, esas acciones, también vamos a salir de ese negocio que le estaba dando pérdidas a EPM. Entonces, no es solo entender a la Alcaldía de Medellín como la Secretaría de Hacienda, sino como ese gran conglomerado que tiene unas empresas muy importantes como EPM, que también sufrieron, digamos que ese tsunami de corrupción que pasó por la ciudad de Medellín. Alejandro, ¿qué es lo que no te deja dormir? ¿Qué te tiene preocupado? No, yo duermo muy bien, bueno, gracias a Dios. Pero alguna preocupación tendrás, ¿no? Claro, a mí lo que me preocupa, políticamente hablando, y lo que nos preocupa a todos los ciudadanos con los que uno habla, es el tema nacional, lo que está pasando con el presidente Gustavo Petro y con todos sus ministros, las decisiones políticas que se han tomado
en los últimos años. Digamos que esa preocupación nos lleva a la ocupación de qué vamos a hacer para las elecciones que se vienen ahorita para Congreso, que van a ser muy importantes, y para la presidencia. Entonces yo creo que ahí tenemos que encontrar puntos en común, unirnos y obviamente pues lograr generar esa esperanza que mucha gente ha perdido en los últimos años frente a las decisiones que se han tomado en el gobierno nacional, en la materia laboral, que ha afectado mucho a los empresarios, en materia pensional, que también ha afectado a los que están en ese tránsito a obtener la pensión. Ahora se viene una nueva reforma tributaria, entonces los empresarios están preocupados porque más impuestos, tienen que sacar muchos más recursos para poder mantener su operación. Estamos preocupados con el relacionamiento con Estados Unidos, relacionamiento diplomático entre Colombia y Estados Unidos nos está trayendo consecuencias. Ya nos pusieron el 10% de arancel adicional a todos los productos que se exportan hacia Estados Unidos. Entonces esto va generando un tema muy complejo de incertidumbre, que ahí es donde estamos pidiendo que los empresarios hablen fuerte, se preparen para lo que se viene, pero que tomemos acciones de elegir muy bien el próximo gobierno nacional. Te cuento que yo era uno de los, seguramente muchos, que pensaba que Federico saldría antes para aspirar a la presidencia. No habiendo pasado esto, ¿a ti quién te parece que puede ser un perfil para el próximo presidente? El tema de Federico fue muy importante y mucha gente tenía esa esperanza de que él iba a ser pues el llamado o el gallo fino que íbamos a necesitar para poder enfrentar la izquierda del país. Pero Federico, cuando nos informa a nosotros en el año 2022, finales, iniciando 2023, que iba a aspirar nuevamente a la alcaldía, lo dijo muy claro y era, si yo llego a ser alcalde, yo no puedo quedarle mal a mi ciudad. Yo doy mi palabra y si me eligieron por 4 años voy a estar. Pero fíjate que la política, como dicen los grandes filósofos, es muy dinámica. Y el atentado a Miguel Uribe fue tan predeterminado, el atentado a Miguel Uribe fue tan milimétricamente estructurado que se hizo el 7 de junio, es decir, una semana después que se vencía el plazo para que los alcaldes y gobernadores renunciaran. Si ese atentado hubiera sido antes del 30 de mayo, ahí hubiera podido haber alguna posibilidad de Federico, de Andrés Julián, de Char, de otros que están siendo alcaldes y que no podían renunciar. Entonces, fíjate que esta dinámica cambia mucho, pero que estamos frente a unas personas que todo lo diseñan milimétricamente para poder bloquear al contrario. Y no solo fue el tema de Miguel Uribe, de ese atentado, ahora vemos lo que está pasando con el expresidente Álvaro Uribe, y se vienen una seguidilla de punch contra la derecha muy fuertes que tenemos que tener la capacidad de unirnos y de reaccionar, porque yo hoy siento que estamos noqueados, siento que nos han dado muy duro, pero tenemos que tener la gallardía y tenemos que tener la fuerza para levantarnos y lograr que en el año 2026 le podamos dar la vuelta a esto. Esa fuerza a lo mejor se contradice un poco con tantos candidatos que hay, precandidatos. ¿Tú realmente visionas a alguno en concreto o crees que esto va a ser una carrera larga y que hasta meses antes no se va a poder uno decidir con cuál? Pues yo veo que son dos estrategias diferentes, la de la derecha y la de la izquierda. La de la izquierda se está apresurando ahorita en octubre y es una estrategia que al final valorará si fue efectivo o no, en donde ya tienen 7 candidatos que en octubre se van a ir a una consulta. Y la derecha, por su parte, están haciendo sus propios procesos dentro de cada partido y llegarán a marzo a hacer una consulta en marzo, que ahí es donde se tienen que poner de acuerdo en los diferentes partidos y movimientos frente a los candidatos que hay por firmas. Creo que hay 50, 60 candidatos o más. Ahí se tienen que poner de acuerdo para llegar a esa primera vuelta con este panorama mucho más decantado, porque es que el riesgo ahí es que el presidente Petro está esperando que con su 30% de popularidad, con eso llega a segunda vuelta, o posiblemente pues puede dar una sorpresa también. Entonces yo creo que ahí, más que nombres, debe haber una estrategia y una persona que logre reunir las condiciones que está necesitando el país en este momento.
pues de tanto de centro como de derecha. Tienen que encontrar puntos comunes y ahí va a jugar un papel muy importante, pues la forma como estos candidatos asuman sus responsabilidades y obviamente dejen a un lado sus egos, porque hoy todos se creen presidentes y todos creen que van a ganar. Entonces, también tienen que entender la dinámica de cómo está el país y cómo se van a organizar para poder mandar ese mensaje. Pero efectivamente el proceso va a ser largo y creo que nos vamos a ir hasta segunda vuelta, donde ya efectivamente esto va a tomar solo 2 caminos y ahí es donde se la va a jugar todo por el todo. Alejandro, yo hago una dinámica que es la siguiente. Son preguntas al azar, entonces tienes que escoger una de cada fila horizontal, por favor. Bueno, la primera pregunta es, pregúntale a Cristóbal, ¿qué es lo que más te ha conectado con esta ciudad de Medellín, que ya llevas 9 años? 9 años ya. 9 años. Me parece mentira, pero llevo 9 años ya. La verdad, si me he quedado aquí es porque el calor humano de la gente me ha acogido espectacularmente bien. A pesar de los pesares, porque es que uno, si se pone a indagar, porque no es lo mismo venir de paseo como yo venía, a quedarte a vivir, ¿no? Pero si se pone uno a indagar, a pesar de todas las adversidades que se ven aquí, injusticias también muchas veces que se ven, la gente de aquí tiene un calor humano increíble. O sea, yo me he sentido súper bien acogido. No sé por qué, será por empatía o por lo que sea. Y eso ha sido lo que me ha hecho plantearme de quedarme por aquí, la verdad. La gente de Medellín es la esencia de esta ciudad. Bueno, la otra pregunta es una experiencia que te haya marcado en la vida. Ser papá. A mí me marcó la vida. Hace 2 años nació mi hija y eso me cambió por completo cómo uno se conecta y valora la vida de otra manera. Tengo una hija que se llama Atenas y es lo que más me ha marcado a mí, ese rol de papá, todos los días uno levantarse a luchar la vida también por ella y verla crecer, verla cómo va dando sus primeros pasos y cómo se va educando, ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. ¿Usted es papá o no? Sí, ¿estuviste en el parto? Estuve en el parto, corté el cordón umbilical y eso es un tema complejo, porque en realidad las mujeres son las que más, digamos, tienen toda esa responsabilidad desde el embarazo hasta que nace y luego ya en toda su crianza. La conexión es diferente, pero entrar uno ya a la vida de ellas es muy interesante. Yo recuerdo, por ejemplo, que sí, yo también, pues fue un poco como la ley de la compensación, ¿no? Es decir, ella ha sido, es y será la protagonista siempre. Ven que cortas el cordón, lo pesas, en mi caso es un varón, lo pesas, lo bañas, y le pones el gorrito y la cosita, no sé qué, y se lo llevas a su madre. Y de verdad que sí, es una experiencia que te curte y te deja marcado. Total. Positivamente, claro. Así es, espectacular ser papá. ¿A qué personaje histórico invitarías a cenar? ¿Qué personaje histórico? ¿Vivo o muerto? No importa. A mí me hubiera gustado invitar a cenar a mi abuelo. Y fue un personaje histórico. Fue alcalde de Medellín, hizo el estadio Atanasio Girardot, pero no lo pude conocer. Mucha gente donde hoy me hablan de él, de la huella que él dejó, Jack de Bedut Villa. Me hubiera gustado tener una oportunidad de cenar con él, de aprenderle y escucharle todas sus historias, de cómo él también, siendo empresario, pues terminó siendo alcalde de una ciudad como Medellín y tener la visión de construir un estadio, tener la visión de traer los japoneses hace 50 años para que diseñaran el túnel de Oriente, que después de 50 años lo hicimos. Tengo los planos ahí en mi casa. Un visionario. Me gustaría tener una cena con él y poderle preguntar muchas cosas. ¿Por qué eres del Medellín? Ahora me dirás por qué no. No, por mí. Pero me refiero que cuando uno está tan influenciado, por ejemplo, que el entorno más cercano tuyo es la mayoría del nacional, pues ¿cómo se siente Alejandro ahí en medio?
siempre he sido minoría, siempre en el colegio era el único hincha del Medellín, aquí en el consejo de los 21 concejales soy el único hincha del Medellín, los hinchas del Medellín somos únicos, somos muy escasos. Pero ¿de dónde viene eso? Pues efectivamente de mi abuelo, de mi padre, de mis tíos, todos hinchas del Medellín. De hecho, pues el Medellín es el decano de Colombia, es decir, el primer equipo que nació en Colombia. Obviamente, pues con su estadio, todo lo que tiene que ver la historia de nuestra familia en torno al estadio, pues también me llevó a mantener esa tradición de ser hincha del Medellín. A mucho honor, así nos haga sufrir tanto. Hay que ser de otra pasta diferente para ser del Medellín, ¿no? Sí, claro, porque es que siempre hemos sido la burla de todo el mundo porque hemos sido los eternos subcampeones del fútbol colombiano y es una hinchada espectacular, es fiel, es resiliente, perdona, vuelve y eso también lo forma uno en la vida, es saber sobrellevar sentimientos de rabia, de decepción frente a lo que uno ve cuando está jugando fútbol y ya después al otro semestre volver a ir con las mismas ganas y pasión a ver el equipo. Alejandro, dijiste que te presentaste una vez al consejo, no alcanzaste. Para mí no es que perdiste, simplemente que no llegaste. Para mí yo como lo veo, no era mi momento. La vida es de momentos, el momentum, como llaman. No era mi momento es este, hoy, ahora, donde estoy brillando, donde a lo mejor si hubiera quedado hace 8 años en el consejo, que perdí por 120 votos, me faltó el voto suyo y de todos los que nos están viendo. Yo no podía votar. Bueno, usted no podía votar, pero su comunidad sí. Perdí por 120 votos, es muy duro perder, pero uno siendo hincha del Medellín, pues se acostumbra. Nada, no era mi momento era este, y llegar a un momento de ciudad tan complejo en el que llegamos, donde hay mucha expectativa de parte de los ciudadanos, no solo por Federico, sino por el consejo, que estemos a la altura del momento que estamos viviendo de país y de ciudad. Entonces yo creo que este era el momento para yo poder llegar a este recinto del consejo y poderla dar toda por esta ciudad. Se ve viajando a Bogotá y quedándose por allá 3, 4 días a la semana, por allá por el Congreso. Pues mira, el nombre mío estuvo sonando mucho a principio de año y todavía me lo preguntan que si voy a renunciar para aspirar al Congreso ahora que se vienen las elecciones. Pues efectivamente yo soy de la misma línea de lo que dice Federico y a mí me eligieron por 4 años para ser concejal. Estoy en una fase también de aprendizaje, de entender toda esta dinámica de la política. Y yo no tengo afán, yo tengo 35 años, voy paso a paso, yo no tengo esa obsesión ni esa ambición de estar brincando de un puesto en otro, sino de hacer las cosas bien y ir paso a paso. Por lo pronto, sigo acá en el consejo, el otro año tengo una alta probabilidad de ser presidente del consejo aquí de la ciudad y poder seguir acompañando el proyecto de Federico Gutiérrez desde acá, desde el consejo, la ejecución del plan de desarrollo, hacer control político, seguimiento. Entonces yo estoy tranquilo y estoy feliz acá y vamos a seguir acá como concejales sin ningún problema. Eso no nos quita la opción de que más adelante podamos aspirar a una Cámara de Representantes, a un Senado y por qué no a una alcaldía de Medellín. Algo que tengas en mente que quieras a corto plazo conseguir. A corto plazo, me gustaría, tengo pendientes a sacar unos proyectos de acuerdo aquí en el consejo. Me gustaría tener ya estructurados ya un poco más, poder avanzar en ciertos temas como el mal parqueo en la ciudad, el tema de los parqueaderos, el cobro excesivo y abusivo que se da en ciertos casos, todo el tema del río Medellín, lograr enamorar a muchos más actores políticos y sociales frente al río Medellín. Eso a corto plazo, pero también en lo familiar, pues seguir creciendo como familia, con mi esposa y obviamente con mi otro círculo pues más cercano, que es mi papá, mi mamá, mi hermana, poder tener pues también más espacios para poder compartir con ellos. Obviamente queremos ganar las elecciones, que es así que son a corto plazo.
tanto a Senado, Cámara, que vamos a tener candidatos de nuestro movimiento. Ahorita creo que en el mes de agosto vamos ya a inscribir las listas en otros departamentos, en Antioquia y obviamente en el Senado, y poder apoyar fuertemente a algún candidato presidencial y que podamos ganar. Ese es un reto que tenemos como políticos, pero también como ciudadanos. Me gusta terminar estas conversaciones con un mensaje, no mío, sino precisamente tuyo, ¿no? La gente que te esté escuchando, viendo, un mensaje de parte de Alejandro de Bedut, en cualquier aspecto, puede ser personal, motivacional, político, no sé, algo que quieras tú que a la gente le quede como sonando. El mensaje que yo les quiero dar a todos tus seguidores, Cristóbal, que nos están viendo, es que estamos en un momento muy complejo de país, pero que tenemos que tener la capacidad de unirnos para poder generar esperanza en estas nuevas generaciones y lograr pasar la página de lo que ha sido Gustavo Petro en estos últimos años y que podamos recuperar el país, devolverle a la ciudadanía la tranquilidad, la certidumbre a los empresarios, generar las diferentes condiciones para que el país pueda seguir avanzando. Este es un país espectacular, pero que en este momento estamos en un tránsito muy complejo que tenemos, o nos llevan por delante el país o nos unimos y volvemos a enderezar este país de la mano de los empresarios, la academia, la sociedad civil, y tenemos un momento histórico que creemos que las instituciones de este país van a responder para poder tener unas elecciones libres y que podamos efectivamente lograr el objetivo, y es recuperar lo que perdimos durante estos 4 años de Gustavo Petro.